Mi familia nos invitó a unas vacaciones gratis. Al llegar, mi hermana me dio una fregona y un horario para que mi hija cuidara niños. Nos pusieron a dormir en el garaje. Tomé nuestras maletas y me fui. Mi madre llamó 11 veces y mi hermana preguntó, ¿qué hiciste? Mi nombre es Olivia y tengo 42 años. El sábado pasado, mi familia nos invitó a mi hija y a mí a lo que llamaron unas vacaciones gratis en la playa. Condujimos 4 horas. Cuando llegamos, mi hermana nos recibió en la puerta con una fregona y una lista impresa titulada Tareas del hogar. Le entregó a mi hija de 15 años un segundo papel, un horario para cuidar niños, 5 niños, de 9 a 4, 6 días. Luego se rió. ¿De verdad pensabas que eran invitadas? Mi madre abrió el garaje. 2 catres plegables se encontraban entre un calentador de agua y latas de pintura. Ustedes dos duermen aquí, dijo. Las habitaciones de verdad son para la gente que tiene marido. Miré la cara de mi hija. No discutí. Tomé nuestras maletas, las subí al coche y me marché con el océano todavía en el espejo retrovisor. Para la hora de la cena, mi madre había llamado 11 veces. El último mensaje de mi hermana decía, ¿qué hiciste? Yo no había hecho nada. Ese era el problema. Todo su fin de semana y un acuerdo mucho más antiguo se habían construido sobre la certeza de que yo nunca me marcharía. Soy Olivia. Esta es la historia de cómo una fregona sacó a la superficie 22 años de mi familia. Todo comenzó 6 semanas antes con una llamada telefónica. Estaba en la cocina de una escuela primaria de Richmond, sirviendo 600 sándwiches de pollo en bandejas de almuerzo cuando el nombre de mi hermana iluminó mi teléfono. Dirigí a la cafetería allí. Lo he hecho durante 11 años. Sé cómo alimentar a una multitud con un plazo, lo que importa más en esta historia de lo que entendía en ese momento. Grandes noticias, dijo Jessica antes de que terminara de decir hola. Conseguimos la casa de Corolla, 8 habitaciones, justo en la arena. Toda la familia, toda la semana del Memorial Day, y la abuela Eleanor cumple 90 ese domingo. Así que haremos la cena de su cumpleaños en la casa. 19 personas, Olivia, tú y Sofía vienen. Nosotros invitamos. No pagarás ni un centavo. Recuerdo apoyarme en el mostrador de acero y sentir que algo se aflojaba en mi pecho. Una semana en la playa con mi hija. Págala. No traigas nada, dijo Jessica. Luego, medio suspiro después. Bueno, todavía tienes esas grandes bandejas para calentar del trabajo, ¿verdad? Las que usaste para la fiesta de aniversario de mamá. Dije que sí. Por supuesto que dije que sí. Tenía una condición y volvió a ella 2 veces antes de colgar. Toda la semana, de sábado a sábado. Le señalé que Sofía perdería 4 días de clase. Las escuelas de Virginia funcionan hasta mediados de junio. Jessica ni siquiera se detuvo. Es el 90 cumpleaños de su bisabuela. Sobrevivirá a 4 días de álgebra. Pero tiene que ser toda la semana, Olivia. Prométeme que será toda la semana. Pensé que eso era amor. Tenía la forma del amor si no lo mirabas a contraluz. Esto es lo que necesitan entender sobre mi familia. Tenemos una frase. Olivia se encarga. El último día de Acción de Gracias, mi madre recibió a toda la casa. Cociné durante 2 días, llevé bandejas, rellené vasos, recogí platos. Cuando todos finalmente se sentaron, no había suficientes sillas en la mesa, y nadie se movió. Comí de pie en el mostrador de la cocina, mi plato balanceado junto al fregadero, escuchando a mi propia familia reír en la habitación de al lado. Nadie se dio cuenta. Ahí es donde siempre terminaba. Más tarde, cuando las fotos circularon en el chat grupal, las revisé y me di cuenta de algo que nunca me había permitido ver. En cada foto mía de las vacaciones de los últimos 10 años, llevo un delantal. En esa misma cena, una vecina le preguntó a mi madre si necesitaba ayuda en la cocina. Mi madre la despidió con un gesto. A Olivia no le importa. Está acostumbrada a las grandes cantidades. A Olivia no le importa. No fue cruel la forma en que lo dijo. Fue peor que cruel. Era algo establecido.
Y aquí está la parte de la que me hago responsable. Me dije a mí misma que era mi contribución. Soy una madre soltera con el salario de una cafetería escolar. Mi hermana y su marido alquilan casas en la playa. Mis padres extienden cheques para cosas. Yo no puedo hacer ninguna de las dos cosas, pero puedo cocinar para 40 sin sudar. Así que decidí que esa era mi moneda y la pagué en cada día festivo, cada reunión, cada cumpleaños durante años. Esa matemática me pareció justa durante mucho tiempo. Deja de parecer justa el día que te das cuenta de que eres la única en la mesa haciendo cálculos. Pedí 5 días personales. Todos los días que había ahorrado. Firmé un formulario en la escuela de Sofía excusando 4 ausencias. Y Sofía, mi chica tranquila y cuidadosa, tomó el dinero que había ganado cuidando a los gemelos de una vecina toda la primavera y se compró un traje de baño nuevo. Turquesa con un pequeño sol bordado en la cadera. Lo puso sobre su cama como si fuera un traje de gala. Mamá, dijo, no he visto el océano desde que tenía 9 años. 9 fue el año del divorcio. La playa fue lo primero que cortamos. No se quejaba cuando lo dijo. Eso es lo que lo hizo difícil de escuchar. El viernes por la noche antes de irnos, Jessica envió una última instrucción por mensaje de texto. Estaciona detrás de la casa cuando llegues, no en la entrada. La entrada es para los coches de los demás. En ese momento, lo interpreté como logística. Salimos de Richmond a las 8:30 del sábado por la mañana, el 23 de mayo. Una parada para gasolina y un café malo. Luego el largo y plano tramo hacia el este, luego el puente, luego ese primer olor a sal a través de las rejillas de ventilación. 4 horas casi exactamente. Sofía tenía la ventanilla bajada cuando cruzamos a Corolla, leyendo los letreros en voz alta. Bienvenido a Corolla. Reduzca la velocidad. Ya está aquí. Me sonrió. Este lugar ya me gusta. La casa apareció a la vista unos minutos más tarde, y de hecho la oí respirar hondo. 3 pisos sobre pilotes, tejas grises, una pared de ventanas frente al agua. Parecía una postal. Las postales solo muestran el frente. Mi hermana me recibió en lo alto de las escaleras exteriores sosteniendo una fregona de la manera en que otras personas sostienen una pancarta de bienvenida. Abrazó a Sofía con un brazo. Luego me puso la fregona en la mano y una hoja de papel encima. Tareas del hogar, decía en la parte superior en negrita. Una cuadrícula. Días a un lado, trabajos al otro. Mi nombre aparecía en casilla tras casilla. Limpieza diaria. Desayuno, cena, baños. En la esquina inferior de la página, el pequeño pie de página automático que toda impresora doméstica añade tenía una fecha. Se había impreso el sábado anterior, una semana completa antes de que llegáramos, antes de los abrazos, antes de nuestro regalo. Momento perfecto, dijo Jessica. Los baños primero. Todo el mundo sube de la playa sobre las 4 y este lugar se convierte en una fábrica de arena. Me reí. Sinceramente, me reí porque pensé que venía un chiste. Luego le entregó a mi hija el segundo papel. Este estaba plastificado. Alguien lo había llevado a una tienda de suministros de oficina y lo había sellado en plástico. La forma en que se preserva algo que planeas usar intensamente. Horario de Sofía. De domingo a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. 5 nombres enumerados debajo como una lista de clase. Tyler, 6, el hijo de Jessica. Emily, 4, su niña pequeña. Ryan, 8, y Caleb, 5. Los 2 de mi prima Sara. Y Mia, la bebé de la familia, de 2 años. La hija de mi primo Michael y su esposa Jennifer. 6 días, 7 horas al día, 5 niños para una joven de 15 años. Nadie había preguntado. Sofía lo leyó como se lee un examen para el que no estudiaste. Luego me miró y no dijo una palabra. Y eso fue más ruidoso que cualquier otra cosa. Jessica, dije, ¿qué es esto? Y mi hermana se rió allí mismo en la cocina, delante de Sara, delante de una encimera llena de cajas de jugo, delante de mi hija. ¿De verdad pensabas que eran invitadas? Luego,
más suavemente, como si le estuviera explicando una ley de la naturaleza a una niña lenta. Todos colaboran, Olivia. Así es como funciona la familia. Brian asa a la parrilla una noche. Papá va a Costco. Una noche de hamburguesas, un recibo. Comparado con una fregona y 42 horas de cuidado de niños. Y lo dijo con la cara seria. Mi madre apareció en lo alto de las escaleras interiores antes de que pudiera responder, de la manera en que siempre aparece cuando una escena necesita ser manejada. Vamos, dijo. Te mostraré dónde vas a dormir. Nos condujo más allá del nivel de los dormitorios y abrió la puerta del garaje. Olía a imprimación y sal. Un calentador de agua hacía tic-tac en la esquina junto a un estante de latas de pintura, y entre ellos había dos catres plegables con ropa de cama apilada a sus pies, perfectamente cuadrada, preparada. Alguien había planeado esto hasta las fundas de las almohadas. Ustedes dos duermen aquí, dijo mi madre. Las habitaciones de verdad son para la gente que tiene marido, y la habitación del frente es para la abuela el domingo. Debo haber puesto una cara rara porque suspiró el suspiro que he estado escuchando toda mi vida. Es una semana, Olivia. No hagas un drama de ello. El garaje se mantiene fresco por la noche. Volvimos a subir por la cocina. Fue entonces cuando vi el menú sobre el mostrador junto a un rollo de cable de extensión. Un bloc de notas legal amarillo. La letra cuidadosa de mi madre. Domingo 6 de la tarde 19 personas. Jamón, pollo asado, 3 guarniciones, panecillos, 2 pasteles. Y en la esquina, enmarcado con 2 trazos de pluma, 4 palabras, Olivia, se encarga de las guarniciones, como siempre. Como siempre. Al final del pasillo, una puerta estaba abierta a una cama pulcramente hecha sin nada en ella. Sin maletas, sin zapatos, el cargador del teléfono de nadie en la mesita de noche. Jessica siguió mi mirada. Esa es la habitación azul, para desbordamiento. La mantenemos libre para las cosas de la abuela. Un dormitorio vacío reservado para el equipaje. Un piso por encima del garaje donde se suponía que mi hija dormiría en un catre. Afuera en la terraza, mi padre estaba de espaldas a todo, con las manos en los bolsillos, mirando el océano como si pudiera cambiar. Nunca se dio la vuelta. En 69 años, mi padre ha perfeccionado el arte de estar en otro lugar mientras está de pie en la habitación. Dejé el menú exactamente donde lo había encontrado, alineado con el borde del mostrador. Algo dentro de mí se había vuelto muy silencioso. Y el silencio no era paz. Sofía, dije, coge tu maleta. No hubo ningún discurso. Quiero ser honesta sobre eso porque en mi cabeza, a lo largo de los años, había escrito 100 discursos para un momento como este. Y cuando llegó el momento, no quería ninguno de ellos. La boca de Sara se abrió y no salió nada. Jessica nos siguió hasta el descansillo. Estás siendo dramática. Es una lista, Olivia. Es una lista. Nuestro coche estaba detrás de la casa, con el morro hacia afuera, exactamente donde me habían dicho que lo pusiera, sin nadie aparcado detrás de nosotros. El lugar para la gente que no importa resultó ser el único lugar que nadie podía bloquear. Sofía se abrochó el cinturón y miró al frente hasta que estuvimos en movimiento. Luego, muy bajito. Estamos en problemas. No, cariño, dije. Simplemente hemos terminado de ser muebles. Casi sonrió. Sobre la mesa de arriba, el horario plastificado se quedó donde Jessica lo había dejado. Mi hija nunca lo había tocado. La primera llamada llegó antes incluso de que llegáramos a la carretera principal. No conduje a casa. Lo decidí en el primer semáforo en rojo, mirando el mural de caballos salvajes en el costado de una tienda de surf con mi teléfono comenzando a vibrar en el portavasos. Sofía había usado su propio dinero para un traje de baño. Yo había usado 5 días personales ahorrados. Alguien iba a tener una semana de playa de esto y íbamos a ser nosotras. Encontré la última habitación frente al mar en un pequeño motel en Kill Devil Hills, 35 minutos al sur. $185 por noche. Tarifa de vacaciones, que con mi salario no es un número que dices en voz alta casualmente.
El recepcionista deslizó la llave sobre el mostrador como un premio. Fin de semana festivo. Última habitación con vista al mar. La tomaremos, dije, y no parpadeé. La habitación frente al mar más barata en esa playa me estaba costando menos de lo que ya me había costado la vacación gratuita. Puse mi teléfono boca abajo sobre la cómoda, y zumbó contra la madera como algo atrapado. Cuando finalmente miré, la pantalla decía 4 llamadas perdidas. 1 hora después, 7. A primera hora de la tarde, 9. Todas menos 2 de mi madre. Escuché exactamente 2 de ellas. El buzón de voz número 4 era mi madre y su voz tenía un nuevo sonido. El sonido de una mujer cuyos planes están en llamas y que no puede entender por qué los bomberos se fueron. 19 personas, Olivia. 19, la cena de la abuela es mañana a las 6. Darás la vuelta a ese coche. Ese era todo el mensaje. 19 personas. Ni una sola pregunta sobre dónde íbamos a dormir mi hija y yo esa noche. ¿Ni una? La llamada número 9 fue de Brian, el marido de mi hermana, y casi susurraba. No llamo para gritar. Está mal aquí, Olivia. No sabía lo del garaje. Lo vi después de que te fueras. Lo siento. Colgó antes de que pudiera decidir cómo sentirme al respecto. La primera disculpa del día vino de la persona que me debía la más pequeña. La llamada 11 llegó mientras Sofía y yo estábamos en el mostrador de una tienda de comestibles comprando sándwiches para la cena porque la ironía de eso era aparentemente obligatoria. No sé por qué contesté. Tal vez porque era mi madre y 42 años de entrenamiento no se deshacen en una tarde. No preguntó dónde estábamos. No preguntó si Sofía estaba bien. Dijo una frase. Estás avergonzando a esta familia. Terminé la llamada. Y aquí está la parte extraña, la parte que no pude explicarme esa noche. No sonaba enojada. Sonaba como una mujer leyendo una tarjeta que había leído antes. Las palabras salieron suaves, desgastadas por el uso, como una piedra que ha estado en el bolsillo de alguien durante años. A las 7:19, llegó el mensaje de texto de mi hermana. ¿Qué hiciste? Estaba en el estacionamiento de un motel con una bolsa de sándwiches y me quedé mirando esas 4 palabras. No había hecho nada. Llevaba 4 horas fuera. No había hablado con nadie, no había publicado nada, no había incendiado nada. Escribí una respuesta. Desempaqué un coche. Y luego la borré porque he aprendido que las mejores respuestas son las que dejas que la gente asimile. Sofía y yo comimos en el pequeño balcón con los pies en la barandilla. Y por un tiempo, mi teléfono permaneció oscuro, y me permití creer que el día había terminado. A las 9:40 de la noche, un número que no reconocí iluminó la pantalla. Ya no me conoces, pero escuché lo que pasó hoy. Me fui de la misma manera en 2004 de una casa como esa. Tu tía Catherine. Lo leí 3 veces. Luego me senté muy quieta mientras una puerta que no sabía que tenía se abría en algún lugar en el fondo de mi memoria. Era pequeña la última vez que vi a mi tía Catherine. Una vez me hizo un pastel de cumpleaños con forma de concha de vieira. El glaseado estaba estriado con el dorso de un tenedor para que pareciera real. Recuerdo su risa, grande y fácil, nada como la de mi madre. Y luego, un verano, simplemente desapareció y su nombre se convirtió en una habitación que nadie abría. Abandonó a esta familia, dijo mi madre una vez con una voz que cerró el tema, y todos pusimos nuestras caras en consecuencia. Y eso fue todo. Durante 22 años, eso fue todo. Durante 22 años, creí que mi tía nos había abandonado. Se necesitó un mensaje de texto para hacerme preguntar quién había escrito esa historia. No le respondí esa noche. Quiero decirles por qué, porque es la misma razón de mucho de lo que hice esa semana. La mañana siguiente era domingo, y el domingo pertenecía a mi hija. Estábamos en la arena a las 8. Sofía se metió en el océano por primera vez en 6 años, gritando por el frío, riéndose de sí misma por gritar. Y el traje de baño turquesa que se había comprado con su propio dinero de niñera finalmente se usó para su propósito real.
Me senté con mi teléfono boca abajo en la bolsa de lona a propósito y la observé. En algún momento, subió goteando por la playa y se dejó caer en la toalla a mi lado. Ni siquiera estás revisando tu teléfono. No hay nada en él más importante que esto. Me miró un instante de más, como si estuviera memorizando algo y volvió al agua. A las 11:02, llegó el primer mensaje de texto de Sara. Mi prima Sara, la hija de Robert, de mi edad, exactamente. La que se había quedado en esa cocina con la boca abierta. ¿Estás en un lugar seguro? Porque aquí no es seguro. Jaja. Es broma. Más o menos. Lo que siguió a lo largo de esa tarde fue una transmisión en vivo desde un barco que se hundía, entregada en mensajes de texto que no pedí y que no podía dejar de leer. La cena de cumpleaños era a las 6. Para el mediodía, habían descubierto que ningún servicio de catering en los Outer Banks aceptaría un pedido para 19 platos con 5 horas de antelación el domingo del fin de semana del Memorial Day. 3 lugares dijeron que no seguidos. A las 2, Jessica estaba llorando sobre una bandeja de pollo crudo, y mi madre se movía por la casa, reasignando trabajos como un general cuyo ejército se había ido a casa. Tu mamá acaba de preguntarme si sé cómo hacer un jamón, escribió Sara. Olivia, soy higienista dental. 10 minutos después, otro. Actualización, tu mamá intentó darle las guarniciones a Jennifer. Jennifer dijo, tengo una hija de 2 años, Pamela. Yo soy una guarnición. Leí esos mensajes en el balcón y no me reí ni me regodeé. Lo que sentí principalmente fue cansancio. Un extraño y profundo cansancio que llega cuando finalmente ves una máquina con claridad y te das cuenta de que solo funcionaba porque tú la hacías funcionar. No estaban en pánico porque yo me había ido. Estaban en pánico porque el trabajo todavía estaba allí. Y por primera vez en décadas, los estaba mirando a ellos. Alrededor de las 2, Sofía subió del agua, se envolvió en una toalla y se sentó mirándome de reojo por un rato. La cena de la tía Jessica es esta noche, dijo. La grande para la abuela Eleanor. Lo es. Deberíamos. Jugueteó con el borde de la toalla. No lo sé. ¿Deberíamos volver y ayudar? Solo por la abuela. Y ahí estaba. 15 años, un día después de un horario plastificado con su propio nombre. Y su primer instinto seguía siendo ir a cargar con la responsabilidad. Reconocí ese instinto de la misma manera que reconoces tu propia letra. Mi familia no lo inventó en ella. Se lo transmitieron a través de mí. Y yo había firmado la entrega en cada día festivo de su vida. No, cariño, dije. Y mantuve mi voz suave porque el instinto merece suavidad incluso cuando la respuesta es no. Ayudar es algo que ofreces. Deja de ser ayuda cuando es la razón por la que te invitaron. Si volvemos hoy, no estamos rescatando la cena de la abuela. Estamos enseñando a todos en esa casa que el horario funciona. Solo tienes que ser más malo para hacerlo cumplir. Pensó en eso con la barbilla en las rodillas. Pero la abuela todavía tendrá un mal cumpleaños. Sí, dije. Lo tendrá, y eso es triste, y es real, y no es nuestro para arreglar. La gente que planeó una cena para 19 con mano de obra gratuita puede celebrar la cena que realmente planeó. Sofía asintió lentamente. Entonces, ¿podemos comprarle un pastel? De nuestra parte, más tarde, cuando no se trate de ellos. Esa es mi hija. El instinto de cargar con algo dirigido a un objetivo verdadero por una vez. Sí, dije, absolutamente podemos. Alrededor de las 4. Sara de nuevo. La abuela está aquí. El tío Robert la trajo. Está preguntando dónde estás. Luego, un minuto después, tu mamá le dijo que tenías una emergencia de trabajo en la cocina de la escuela. Olivia. La abuela no parpadeó. Simplemente se quedó en silencio. Y luego uno más. Y casi pude oírlo. Dijo para nadie, simplemente en voz alta, una emergencia de trabajo en una cocina de la escuela el domingo de un fin de semana festivo. Y luego hizo lo del bastón. 2 golpecitos en el suelo. Hace lo del bastón cuando no te cree.
Mi abuela tiene 90 años y es más astuta que toda la habitación en la que estaba sentada. La cena estaba programada para las 6. Se sentaron a las 8:15. El pollo volvió al horno 2 veces. El jamón se quemó en los bordes. El puré de papas venía de una caja, lo que mi madre ha pasado toda su vida llamando un insulto a los muertos. Y mi abuela, con 90 años ese día, 4 horas en un coche para llegar allí, comió ensalada de papas en un plato de papel en su propia cena de cumpleaños. En algún momento de la comida, en un momento de calma, Eleanor dejó el tenedor y le hizo una pregunta a la mesa. ¿De quién son esos catres en el garaje? Sara dijo que se podía oír cómo se detenían los tenedores. Medio segundo, no más. Luego, cuando nadie respondió, mi abuela añadió, tan agradable como el clima. Yo tampoco tengo marido, Pamela. Debería ir a buscar mi almohada. Nadie respondió a eso tampoco. El tenedor comenzó de nuevo, lo que a su manera fue la respuesta más completa que nadie dio en toda la noche. A las 10, sonó mi teléfono y era Sara, y había estado llorando. Salió de ella en pedazos que había tomado una foto del garaje el sábado. Yo misma llevé la ropa de cama allí, Olivia. Tu mamá me la entregó y la llevé y tomé una foto porque sabía que algún día nadie lo creería. Que había encontrado a nuestra tía Catherine en Facebook hace 7 años en 2019 y había estado en contacto discretamente desde entonces y no se lo había dicho a nadie. No era mi historia para contar, dijo. Hoy se convirtió en la historia de todos. Y que esa noche, después de los platos de papel, se había sentado junto a nuestra abuela y le había contado todo, la fregona, el horario, el garaje y el único hecho que mi familia había logrado mantener fuera de todas las mesas durante 22 años, que Catherine estaba viva. Bien y viviendo a 1 hora de distancia. La abuela quiere llamarte mañana, dijo Sara. Por favor, contesta. Llamó a las 9 de la mañana siguiente. Memorial Day. Estaba sirviendo un mal café de motel cuando la pantalla se iluminó y me senté en el borde de la cama antes de contestar. Porque algunas llamadas las tomas sentado. La voz de mi abuela es baja y firme. La voz de una mujer que crió hijos en décadas que no lo hicieron fácil. No empezó con la cena. No mencionó el jamón ni los platos de papel ni las 2 horas que todos pasaron fingiendo que la cocina no estaba en llamas. Dijo, debería haber buscado más y antes. Eso es mío para cargar. Ahora cuéntame sobre el garaje. Así que le conté los hechos puros, sin adornos, la fregona, la cuadrícula impresa con mi nombre en 6 casillas, el horario plastificado con el nombre de su bisnieta en la parte superior, los catres, la frase sobre los maridos. Escuchó sin emitir sonido, y cuando terminé, hubo una larga pausa, lo suficientemente larga como para que revisara la pantalla para ver si la llamada se había cortado. Luego dijo, ¿has hablado con mi Catherine? Mi Catherine. 2 palabras y algo en mi pecho se torció. No, tu tía, no, Catherine. Mi Catherine. La forma en que dices el nombre de algo que te fue arrebatado. Me envió un mensaje de texto el sábado por la noche, dije. Todavía no he respondido. Otro silencio. Luego mi abuela me dijo algo que llevaré por el resto de mi vida. Dijo que años atrás, cuando insistió en contactarla, mi madre le había dicho que Catherine no quería contacto, ni visitas, ni cartas, nada. Que Catherine había tomado su decisión y que lo más amable era respetarla. Y que ella, Eleanor, se había dejado convencer de eso porque que madre quiere creer lo contrario sobre su propia hija. Cría 2 niñas, dijo. Una de ellas desapareció y la otra lo explicó un poco demasiado bien. A través del teléfono, débil, lo oí. Toc, toc. Si puedes contactarla, dijo mi abuela, dile que una anciana está preguntando. No por una disculpa, solo por una dirección. Le prometí que lo intentaría. Colgué y me senté allí con el café enfriándose, entendiendo que me acababan de entregar algo y era más pesado que una fregona. El chat grupal de la familia, mientras tanto, se había convertido en un sistema meteorológico. Mi tía abuela Frances, la prima de mi madre, de 81 años, una mujer que nunca ha encontrado un conflicto que no pudiera culpar a la generación más joven, publicó primero. En mis tiempos, la familia ayudaba a la familia sin llevar la cuenta.
Mi primo Michael le respondió en un minuto. Llevar la cuenta es cuando imprimes un horario, tía Frances. Algunas personas no publicaron nada, lo que en mi familia también es una postura. Alguien cambió el tema al tráfico. Escribí 3 respuestas diferentes a lo largo de esa mañana, y borré las 3. La más mala era honestamente bastante buena. Borrarla fue mejor. Había decidido algo sin darme cuenta de la decisión. No iba a defender mi caso. El caso se defendía solo. Esa tarde, finalmente respondí a mi tía. Nos escribimos con cuidado, como lo hacen 2 personas cuando ambas han sido quemadas por la misma estufa. Me preguntó si Sofía estaba bien. Le pregunté cómo se había enterado, y me habló de Sara y me pidió que no me enojara con ella por los años de silencio, lo cual no estaba. Y luego escribió, ven el martes si quieres. Sobre las 10, prepararé café. Y luego, un minuto después, una línea más. Trae a tu hija. Ella también debería escuchar esto. Me quedé con esa última parte por un tiempo. Luego escribí la dirección en mi teléfono. Elizabeth City, Carolina del Norte. 58 minutos. Había conducido 4 horas hacia las personas que me entregaron una fregona. Ahora iba a conducir 1 hora hacia la mujer que había sido borrada por dejar una. La casa era pequeña y de color azul pálido con un enrejado de tomates apoyado en la barandilla del porche y un carillón de viento hecho de cucharas viejas. La mujer que abrió la puerta tenía la cara de mi madre, los mismos pómulos, la misma mandíbula, pero los ojos eran diferentes, más suaves en los bordes como el cristal de mar. Su pelo gris colgaba en una larga trenza sobre su hombro. Por un segundo, ninguno de nosotros supo qué hacer. 22 años es un invitado incómodo. Se queda en la puerta contigo. Entonces Catherine miró más allá de mí a Sofía y toda su cara cambió. Tienes la paciencia de tu madre, dijo. Espero que nunca la necesites toda. Dentro, la mesa de la cocina estaba puesta para 6. Manteles individuales, servilletas dobladas, todo el arreglo de una mujer que vive sola. No creo que se diera cuenta de que lo noté. O tal vez sí, y dejar que lo notara era el punto. Sirvió café para mí y jugo para Sofía, se sentó frente a nosotras y cruzó las manos. Déjame adivinar, dijo. Las listas estaban impresas de antemano y alguien preguntó si realmente pensaban que eran invitadas. Se me heló la piel. No le había contado esa parte. No se lo había contado a nadie excepto a Sara, quien juró que no lo había repetido. ¿Cómo supiste? Porque es un guión, cariño, dijo Catherine. Y he leído para ese papel. Nax G. Julio de 2004. Tenía 42 años ese verano, mi misma edad. La familia había alquilado una casa grande por una semana, y a Catherine, soltera, sin hijos, flexible, le habían asignado la cocina. Todo, 16 personas, 3 comidas al día. Su cama era un sofá-cama en el solarium porque los dormitorios, le dijeron, eran para familias con niños pequeños. Al tercer día, pidió una mañana libre para caminar por la playa, y mi madre le entregó una lista de compras en su lugar. En la cuarta mañana, antes del amanecer, empacó su coche y se fue. Tu madre me llamó esa noche, dijo Catherine. ¿Sabes lo que me dijo? Dijo, estás avergonzando a esta familia, dije. Catherine se detuvo, dejó su taza muy lentamente. ¿Palabra por palabra? Preguntó. Palabra por palabra. Sábado, llamada número 11. Mi tía miró la mesa por un largo momento y cuando levantó la vista había algo en su cara que era casi lástima y nada de ello era para sí misma. Fue palabra por palabra en 2004 también. Dijo, tu madre no pierde los estribos, cariño. ¿Ella recita? Se levantó entonces, fue a la habitación de atrás y salió con una caja de zapatos. La puso sobre la mesa entre nosotras como si fuera algo que pudiera derramarse. Sobres, docenas de ellos, tarjetas de Navidad, tarjetas de cumpleaños, tarjetas de pronta recuperación, dirigidas con la letra cursiva de Catherine a mi abuela. Año tras año, de 2005 a 2018, todo el tiempo después de la muerte de mi abuelo,
cuando la abuela Eleanor vivió bajo el techo de mis padres, y cada pieza de su correo pasó por las manos de mi madre. Y otros, menos, dirigidos a mí. Cada uno llevaba el mismo sello en su cara. Devolver al remitente. Escrito. No impreso. Escrito. Con una letra inclinada que he visto toda mi vida. En almuerzos, en cheques de cumpleaños, en la esquina de un menú que decía, como siempre, 13 años de correo chocando contra una pared con la forma de mi madre. Los guardé, dijo Catherine, porque tirarlos se sentía como estar de acuerdo. En el fondo de la caja, debajo de todo, había un sobre sin matasellos, sin ningún problema, porque nunca había sido devuelto por correo. Nunca había sido abierto. En el frente, con la letra de Catherine, para la nueva bebé, 2011, el año en que nació mi hija. Catherine lo sacó y lo sostuvo un momento. Luego se estiró sobre la mesa y se lo dio a Sofía. Mi hija de 15 años abrió su propia tarjeta de bebé. Sus manos fueron cuidadosas con el papel viejo. Dentro había una foto de un correlimos y unas pocas líneas de tinta que se habían vuelto ligeramente marrones. Bienvenida al mundo, pequeña, leyó Sofía, y su voz se quebró en el medio. Espero que tu familia te permita ser una invitada en ella. Levantó la vista. Mamá, ella escribió esto para mí. Catherine giró la cara hacia la ventana y miró sus tomates por un rato. Nadie la apuró. Cuando pude hablar de nuevo, hice la pregunta que había estado en mi pecho desde el sábado. ¿Mi papá sabía? Ah, dijo Catherine suavemente. Ion. Alisó el mantel con una mano. Primavera de 2012. Estaba en Richmond para el funeral de un amigo y me detuve en una ferretería por la razón más extraña. Necesitaba ganchos para cuadros. Y allí estaba él, en el pasillo de pinturas. Tu padre me miró durante mucho tiempo. El tiempo suficiente para que pensara, aquí viene. Aquí viene la disculpa o la explicación o cualquier cosa. Sacudió la cabeza una vez. Dijo 3 palabras. Es más fácil así. Y caminó hacia la caja registradora. Dejó que eso se asentara. Luego. Puedo perdonar la crueldad, cariño. La crueldad al menos cree en algo. Es la conveniencia con la que he tenido problemas. Le pregunté por qué nunca había vuelto a intentarlo después de 2018. Después de que la abuela se mudara a la comunidad de personas mayores, fuera del techo de mi madre y del buzón de mi madre. Sara podría haber llevado una carta. Sara lo habría hecho. Para entonces, había dejado de confiar en los sobres, cariño, dijo. 13 años de devolver al remitente, te enseñan que un buzón es una pared, y no iba a convertir a Sara en mi cartera y ponerla en medio de todo. Me puse una regla en su lugar. Me miró muy fijamente. Si mi madre alguna vez pregunta por mí, realmente pregunta, estoy a 1 hora de distancia. Esa es toda la regla. No luches por mí, Olivia. No hagas campaña. Simplemente no dejes que sigan diciendo que nunca quise ser encontrada. Está preguntando, dije. Me preguntó ayer. Sus palabras exactas fueron, dile que una anciana está preguntando, no por una disculpa, solo por una dirección. Mi tía no lloró como la gente llora en las películas. Se apretó 2 dedos contra la boca y respiró a través de ellos por un rato, y el carillón de viento en el porche pasó el tiempo diciendo lo que sea que digan las cucharas. Antes de irnos, le hice la última pregunta. ¿Por qué había querido que Sofía estuviera allí? ¿Por qué una joven de 15 años necesitaba pasar 1 hora entre sobres viejos y un dolor aún más antiguo? Catherine nos acompañó al porche, le puso la mano en el hombro a mi hija y me respondió mientras la miraba a ella. Porque el papel se transmite en silencio, cariño. Nadie lo anuncia nunca. No hay ceremonia. Un día, simplemente hay una fregona en tu mano, y todos actúan como si hubiera crecido allí. Estuvimos en silencio la mayor parte del camino de regreso. En algún lugar después del puente, Sofía se giró desde la ventana. La abuela Eleanor preguntó si hablarías con Catherine, dijo. ¿Vas a decirle la respuesta? Miré pasar las señales de salida. Sí, dije. Creo que esa respuesta finalmente es suya.
Esa noche, de vuelta en el motel, llamé a mi abuela y cumplí mi promesa. Le hablé de la casa azul pálido y los tomates y la mesa puesta para 6. Le hablé de la caja de zapatos, y oí cómo cambiaba su respiración en la línea, y seguí de todos modos, porque media verdad es solo una mentira más educada, y esta familia había terminado de comerciar con ellas. Luego le di la regla de Catherine, palabra por palabra, exactamente como me la habían dado a mí. Si su madre alguna vez preguntaba por ella, realmente preguntaba, estaba a 1 hora de distancia. Mi abuela guardó silencio por un momento. 1 hora, dijo, como si la estuviera sopesando contra 13 años de correo devuelto. He esperado más tiempo por cosas más lentas. Dijo buenas noches, y me quedé en la oscuridad con la aritmética que no quería hacer. Mi abuela tiene 90. Mi tía tiene 63. Entre la pluma de mi madre y el silencio de todos los demás, esta familia había gastado lo único que no tenía. Tiempo. Para mantener a 2 mujeres a 1 hora de distancia. Pasara lo que pasara después, sabía una cosa sobre mí misma. Había terminado de ser una de las silenciosas. El silencio, resulta, no es lo mismo que la neutralidad. El silencio es solo votar en secreto por quien sea más ruidoso. El miércoles por la mañana, mi hermana pasó a la ofensiva. Publicó un largo párrafo en el chat grupal de la familia, la versión oficial, lijada y barnizada. A todos se les había pedido que colaboraran. El garaje era en realidad muy cómodo. Lo preparamos bien. Yo estaba pasando por un momento sensible. Me querían, pero había hecho que el 90 cumpleaños de la abuela se tratara de mí, y esperaba que reflexionara sobre eso. Lo leí 2 veces. Era bueno. Quiero decir, era el trabajo de alguien que ha estado manejando una historia familiar durante mucho tiempo y sabe qué palabras hacen el trabajo pesado. Si no hubiera estado allí, podría haberlo creído. 3 minutos después, Sara publicó una fotografía. 2 catres plegables, un calentador de agua, un estante de latas de pintura, sábanas dobladas a los pies de cada catre, perfectamente cuadradas, esperando. La luz fluorescente lo hacía parecer exactamente lo que era. Debajo de la foto, Sara escribió una línea. Yo misma llevé la ropa de cama. El chat grupal se silenció durante 40 minutos. Lo sé porque miré el reloj como se mira el clima. 40 minutos no es mucho tiempo en ningún otro lugar de la Tierra. En el chat grupal de mi familia, fue geológico. El silencio se rompió. Y no fue mi madre. Y no fue Jessica. Fue mi primo Michael quien había estado en esa casa toda la semana escribiendo la pregunta que yo había estado cargando desde el sábado. Espera, ¿no estuvo vacía la habitación azul toda la semana? Nadie le respondió tampoco. La tía Frances, para que conste, se mantuvo firme. Reenvió algo esa tarde sobre los jóvenes y la gratitud. Les digo esto porque es verdad, y porque quiero que sepan que esta no es una historia donde todo el mundo cambia a la vez. Algunas esquinas nunca cambian. Aprendes a dejar de esperarlas. Los otros costos llegaron ese día también. Uno tras otro, como frentes meteorológicos. El miércoles era el aniversario de Jessica y Brian. Tenían una mesa reservada en un lugar de manteles blancos en DAC. El tipo de cena que planeas cuando asumes que hay una joven de 15 años en la casa cuidando a tus hijos gratis. Porque resultó que el horario plastificado solo cubría los días. Las noches simplemente se habían asumido. Nadie había preguntado por las noches tampoco. Llamaron a un servicio local de niñeras. Tarifa de semana de vacaciones, $25 por hora, mínimo de 4 horas. Me dijeron que Jessica dijo que eso era una locura. Solo es una locura si el número que has estado pagando es 0. Cancelaron la reserva. Y mi madre, que había pasado la semana dirigiendo el tráfico, se sentó con la lista de salida del alquiler, la que el administrador de la propiedad envía por correo electrónico, la que nadie lee, y descubrió lo que realmente implica dejar una casa de playa de 8 habitaciones. Arena fuera, ropa de cama lavada, suelos limpios, basura preparada, todo para las 10 de la mañana del sábado. Imagino que la cuadrícula de tareas del hogar todavía estaba en el mostrador. Es solo que de repente ninguna de las casillas tenía un nombre.
Esa noche, Brian me envió un mensaje de texto privado. Conozco a este hombre desde hace 16 años, y no creo que me hubiera enviado más que un pulgar hacia arriba. Por si sirve de algo, Tyler preguntó a dónde fue Sofía. Le dije la verdad. A casa. Porque nadie aquí le dio las gracias. No respondí, pero lo guardé. Algunas frases las guardas. Y luego, alrededor de las 8, Sara llamó con el último despacho del día. Su voz baja, el teléfono claramente ahuecado. Mi abuela había acorralado a mi madre en la cocina. Solo ellas dos, y Sara limpiando los mostradores lentamente cerca. La forma en que lo haces cuando irte significaría perderte la historia. ¿Dónde vive Catherine?, preguntó mi abuela. No lo sé, dijo mi madre. Sara dice que está a 1 hora. Silencio, dijo Sara. Del largo. Y luego la voz de mi madre bajando a un registro que Sara nunca le había oído. Más joven, casi suplicante, mamá, ella nos dejó. Y mi abuela dijo, entonces puede decírmelo ella misma con su propia boca. Toc, toc. A las 9, mi teléfono se iluminó. La abuela Eleanor. No dijo hola. 90 años, 4 días en la peor semana de cumpleaños de su vida, y no tenía absolutamente nada de tiempo para saludos. Tráemela el jueves por la mañana. Una respiración. Tengo 90 años, Olivia. He terminado de pedir permiso para amar a mi propia hija. Llamé a Catherine en el momento en que colgamos. Le dije lo que mi abuela había dicho. Todo, en sus palabras. Hubo un silencio en la línea. El tipo de silencio con 22 años dentro. Y luego una larga exhalación como si algo se hubiera dejado caer. Jueves, dijo mi tía. De acuerdo. Puse el teléfono en la mesita de noche y me senté en la oscuridad por un rato escuchando a Sofía respirar en la otra cama y al océano haciendo su trabajo paciente afuera. Hace 22 años, mi familia borró a una mujer en el espacio de una sola semana. Por la mañana, iba a llamar a su puerta. Llegamos a la casa un poco antes de las 10 y esperamos al pie de las escaleras exteriores porque esta no era mi puerta para tocar. Sofía estaba a mi lado con las manos en los bolsillos de su sudadera. Arriba, podía oír los sonidos ordinarios de la casa de la playa. Una puerta de malla, los pies de un niño, gaviotas. El coche de Catherine llegó exactamente a las 10, azul pálido como su casa. Salió, se alisó la parte delantera de su blusa 2 veces y miró hacia la escalera como la gente mira al clima. 22 años, dijo, y mis piernas eligieron ahora para olvidar cómo funcionan las escaleras. Subimos juntas. Estaban todos en la gran sala cuando se abrió la puerta. Mi abuela en la silla ancha junto a las ventanas, el bastón contra su rodilla. Mi madre de pie. Mi padre junto a la pared cerca de la estantería de libros de bolsillo de otras personas. Jessica y Brian junto a la isla de la cocina. Sara y Robert en la terraza trasera a través del cristal. Michael y Jennifer tenían a los 5 niños con paletas de hielo. Y Dios los bendiga a ambos por eso. Detrás de todo, el océano seguía y seguía. Fue mi madre quien había abierto la puerta. Por un extraño segundo, ella y su hermana se quedaron una frente a la otra en el umbral. 2 mujeres con los mismos pómulos y 22 años de una historia unilateral entre ellas. Mi madre se recuperó primero. Siempre lo hace. Su voz salió suave, cálida, la voz de anfitriona. Catherine, sabes que siempre fuiste bienvenida aquí. Si hubieras querido venir, todo lo que tenías que hacer era. Mi tía no discutió. Esa es la parte que contaré por el resto de mi vida. No dijo una palabra. Pasó junto a mi madre hasta la mesa de café, abrió su bolso y dejó 3 sobres, uno al lado del otro, dirigidos a Eleanor Aldrich con tinta cursiva, cada uno estampado en su cara con una letra inclinada. Devolver al remitente. Luego dio un paso atrás y cruzó las manos. Mi madre miró los sobres. Algo se movió en su rostro. Lo vi suceder. Y cuando volvió a hablar, la anfitriona se había ido y la voz era más delgada. Estaba protegiendo a esta familia. No tienes idea de la posición en la que estaba.
¿Ya es suficiente, Pam? Mi padre desde la pared. No en voz alta. Mi padre nunca ha sido ruidoso, por eso la habitación se quedó absolutamente quieta. Te vi escribir eso, dijo, en nuestra mesa de la cocina. Bajaba por café y tenías la pluma fuera. Miró los sobres y luego al suelo y luego, con lo que solo puedo llamar esfuerzo, hacia arriba de nuevo. No dije nada durante 22 años y he terminado. En toda mi vida, nunca había oído a mi padre interrumpir a mi madre. Mi abuela se inclinó hacia adelante, recogió el sobre superior y lo abrió con manos lentas y cuidadosas de 90 años. Sacó la tarjeta. Una tarjeta de Navidad por su aspecto. Nieve en una casita. La leyó. ¿Le tomó mucho tiempo o le dio mucho tiempo? Con la abuela, no siempre se puede notar la diferencia. Nadie habló. El océano continuó. Mi madre se rompió primero. Salió de ella de una vez, demasiado fuerte para la habitación. Todo lo que hice, lo hice para mantener unida a esta familia. Mi abuela dejó la tarjeta en su regazo. Levantó su bastón una pulgada del suelo y lo bajó 2 veces. Toc, toc. No, Pamela, dijo. La mantuviste arreglada. Y entonces mi abuela de 90 años alcanzó su bastón, rechazó el brazo de Robert, se levantó y cruzó esa habitación, pasó junto a su hija mayor, que no se movió, y abrazó a la menor. Catherine se mantuvo muy recta durante aproximadamente 1 segundo y medio. Luego ya número 22 años, cerrándose en el espacio de una respiración. Nadie aplaudió. Nadie vitoreó. La mitad de la habitación lloró y la otra mitad miró al suelo y en la terraza un niño de 2 años se rió de una gaviota y ese fue de alguna manera el sonido más brillante de todos. Fue Jessica quien encontró su voz primero y quiero que escuchen exactamente lo que eligió hacer con ella. Sus ojos estaban húmedos, sus brazos cruzados. Dijo, ¿podemos por favor no hacer esto delante de los niños? Los niños estaban en la terraza con paletas de hielo. Ella lo sabía. Lo que quería decir era, ¿podemos por favor no hacer esto? Y oí salir mi propia voz de mí, uniforme y sin prisas. Y me di cuenta de que había estado escribiendo esto sin saberlo, no como un discurso, sino como una lista. Mi familia respeta las listas. Las imprimen. Las plastifican. Así que les di una. 5 cosas, dije. Luego he terminado, y todos pueden recuperar su semana. 1. Mi tiempo y el tiempo de Sofía son cosas que se piden. No son cosas que se asignan. 2. No, es una oración completa en esta familia ahora. No viene con un castigo y no inicia una campaña. 3. No asistiré a nada, festivo, cumpleaños, funeral, vacaciones, donde nuestros roles estén impresos antes de que se digan nuestros nombres. 4. La historia que esta familia cuente sobre esta semana será la verdadera. He pasado toda mi vida ayudando a manejar la imagen de esta familia. Estoy retirada. 5. Miré a mi hermana y luego a mi madre y mantuve mi voz exactamente donde estaba. Sofía es una nieta. Es una bisnieta y una sobrina y una prima. No es personal. Nadie discutió. Creo que algunos de ellos querían hacerlo, pero los sobres todavía estaban en la mesa, y la evidencia tiene una forma de mantener una habitación. Eso es todo, dije. A nadie tiene que gustarle. Simplemente es verdad ahora. Mi abuela, todavía de pie con un brazo alrededor de Catherine, miró a Robert. Robert, trae mi bolso. Voy a pasar el resto de la semana de mi cumpleaños en casa de mi hija. Dejó que eso se asentara en la habitación. Y luego añadió con la misma voz uniforme. Mis 2 hijas son bienvenidas a visitar. Una de ellas sabe la dirección. De camino a la puerta, se detuvo frente a Sofía. Puso una mano en la mejilla de mi hija y la miró como se mira el extremo lejano de algo. Viste a tu madre hacer algo valiente esta semana, dijo. ¿Recuerdas lo silencioso que fue? Luego mi abuela y mi tía bajaron las escaleras juntas, un paso cuidadoso a la vez, se subieron a un coche azul pálido y se alejaron de una casa con 8 habitaciones y 19 servicios de mesa y ya nadie que la dirigiera.
El resto de nosotros nos quedamos en la gran sala, mi madre junto a la mesa de café, mi hermana junto a la isla, mi padre junto a la pared, mirando por una vez a todos nosotros en lugar del océano. Y esto es lo que noté estando allí. Lo que me quedaré. Por primera vez en mi vida, nadie me pidió que lo arreglara. Sofía y yo volvimos al motel en coche y no encendimos la radio. En algún lugar cerca del mural del caballo salvaje, ella habló. La abuela Eleanor es un poco aterradora, dijo, en el buen sentido. Ha tenido 90 años de práctica. Sofía estuvo callada otra milla. Luego, ¿tuviste miedo al decir las 5 cosas? Pensé en mentirle. El tipo de mentira alentadora que las madres guardan en la guantera. No la busqué. Sí, dije, todo el tiempo. No lo pareció. Ese es el truco que nadie te cuenta, dije. Valiente no se siente valiente. Simplemente se siente como hacerlo de todos modos con la mano temblando en algún lugar que nadie puede ver. Asintió lentamente, archivándolo en ese lugar donde archiva las cosas, y volvió a mirar por la ventana. Y entendí algo que hizo que toda la semana valiera su precio. No solo iba a recordar que su familia puso su nombre en un horario plastificado. Iba a recordar lo que su madre hizo al respecto. Ambas son herencias. Finalmente, me gustó más la segunda de lo que temía la primera. El viernes por la mañana, llamaron a la puerta de la habitación del motel. Mi padre estaba en el pasillo exterior con 2 tazas de café de papel, entrecerrando los ojos contra la luz como un hombre que había ensayado en el coche y lo había perdido todo en el estacionamiento. 69 años. Había averiguado el número de la habitación por Sara. Había conducido 35 minutos. En mi familia, eso es una peregrinación. Nos sentamos en el balcón con los pies en la barandilla, como Sofía y yo habíamos hecho la primera noche. Y por un tiempo habló principalmente con el océano porque es más fácil decir cosas difíciles a algo que no te devolverá la mirada. Me habló de la mesa de la cocina, de bajar a tomar café un martes cualquiera de 2006 o 2009 o 2014 y ver la pluma en la mano de mi madre y un sobre boca arriba y entender exactamente lo que estaba viendo y servir su café de todos modos. No una vez, sino una y otra vez durante años, un martes ordinario a la vez. Me dije a mí mismo que mantenerme en silencio mantenía la paz, dijo. No mantuvo la paz. Simplemente mantuvo el patrón. No pidió el paquete completo, el abrazo, borrón y cuenta nueva, el todo está bien. Le reconozco eso. No pidió nada, en realidad, que es la única razón por la que le di algo. No necesito que lo sientas, papá, dije. He tenido 42 años de gente sintiéndolo en sus propias cabezas. Necesito que seas ruidoso la próxima vez que importe. Mi padre miró su café. Luego asintió. Un lento asentimiento, y pondría el recibo de ese asentimiento en unos 22 años. Dijo que iba a conducir hasta Elizabeth City cuando Catherine estuviera lista para verlo. Cuando dijo cuando, no, sí. Fue la primera vez en mi vida que oí el optimismo de mi padre sonar como trabajo en lugar de evasión. Mientras todavía estaba sentado allí, mi teléfono vibró en la mesita entre nosotros, y ambos lo miramos. Y era mi madre. Siento que te sintieras así. Espero que podamos dejar esto atrás antes de que dañe a la familia. Mi padre lo leyó al revés, como leen las cosas los padres, y tuvo la decencia de hacer una mueca. Mira la ingeniería en esa frase. Siento que te sintieras, no siento haberlo hecho. Antes de que dañe a la familia, como si la verdad fuera el vándalo y no el muro que finalmente atravesó. Mi madre ha pasado toda una vida escribiendo frases así. Son de carga. No respondí. No por despecho. Regla 4. Ya no manejo la historia. Y cada respuesta que podría haber enviado era solo gestión con mi nombre. Algunos textos no son preguntas, son audiciones. Y estoy retirada. De Jessica, no hubo nada. Ni ese día, ni el siguiente. Los silencios de mi hermana son fluidos. Fue criada bilingüe. Me gustaría decirles que apareció en el motel con una disculpa y lloramos en el estacionamiento. No lo hizo y no lo hicimos. Y he decidido que su silencio también es información,
y que ahora se me permite simplemente recibir información en lugar de arreglarla. De Sarah, una serie de chistes tontos y la promesa de conducir a Richmond pronto con los niños. De Brian, nada más. Pero noté el sábado que fue Brian quien devolvió las bandejas para calentar de mi madre a mi maletero, limpias sin que se lo pidieran, y me miró a los ojos mientras lo hacía. De la tía Frances. Una publicación reenviada más sobre respetar a tus mayores. El mundo no gira todo a la vez. Algunas esquinas nunca giran. Dejas de mirar esas esquinas. El sábado era el día de salida. En todas partes para todos. En algún lugar al norte de nosotros, mi familia estaba sacando arena de una casa de 8 habitaciones contra un plazo de las 10 de la mañana, aprendiendo lo que pesan las casillas en una cuadrícula de tareas cuando tu propio nombre está en ellas. Pensé en ello exactamente el tiempo que me tomó cargar nuestras 2 maletas. Y luego les prometo, no volví a pensar en ello. Esa máquina nunca fue mía. Yo solo había sido el combustible. Condujimos hacia el sur y luego hacia el oeste. Y donde la autopista se desvía hacia casa, tomé la salida de Elizabeth City. 20 minutos fuera de la carretera, tal vez menos. El almuerzo ya estaba listo cuando llegamos. Pollo asado, judías verdes del jardín de un vecino, bizcochos. Mi abuela se sentó a la cabecera de la mesa de Catherine con su bastón colgado en el respaldo de la silla, usando un cardigan que nunca había visto. Obviamente de Catherine, un poco grande en los hombros, y luciendo 10 años más joven de lo que lo había hecho en ese plato de papel el domingo. Robert debía llegar a las 4 para llevarla a casa a Richmond. Hasta las 4, nos informó que estaba ocupada. Me levanté por costumbre cuando salió el pollo, buscando el cuchillo de trinchar, porque 42 años de cableado no se preocupan por la semana que ha sido. Catherine señaló mi silla. Siéntate, cariño, dijo. En esta casa, eres una invitada hasta que pidas no serlo. Así que me senté. Me senté en una mesa que mi tía preparó para 6 cuando no había nadie para llenarla. Y vi cómo se llenaban las sillas. Mi abuela de 90, mi tía de 63, yo de 42, mi hija de 15. 4 generaciones de las mujeres de esta familia en una mesa, y ninguna de nosotras con delantal, y ninguna de nosotras de pie en un mostrador. Eleanor contó historias con el tenedor en el aire, sobre Catherine a los 9 vendiendo tomates de un carro al final del camino de entrada y estafando al ministro. Sobre mi madre a los 7 alineando sus muñecas y pasando lista. Y contó esa suavemente, sin malicia. La forma en que cuentas una historia sobre alguien por quien tienes el corazón roto en lugar de haber terminado con ella. Y archivé eso también. La puerta no está cerrada con llave. Simplemente ya no se mantiene abierta a expensas de todos los demás. En algún momento durante el pastel, en una pausa, Sofía miró a través de la mesa hacia mí. Tenía una mancha de arándano en la comisura de la boca y la tarjeta del correlimos de su tatarabuela sobresaliendo de su mochila porque la había estado llevando toda la semana como un pasaporte. Estas son las primeras vacaciones en las que te sentaste. Dijo, 15 años, una frase. Me han llevado a cuestas toda mi vida personas diciéndome que era fuerte y nada de eso me llegó como eso. Antes de irnos, hicimos un plan, las 4. Y nos tomó unos 90 segundos porque las invitaciones reales son cortas. El primer domingo de cada mes, esta mesa, Catherine cocina. Me señaló cuando lo dijo, para que no hubiera confusión sobre quién no lo hace. La abuela baja con Robert. Mi padre dice que vendrá cuando sea bienvenido. Y Catherine comentó que los tomates necesitarían estacas para mediados de junio, y que un hombre alto podría ser útil. Mi madre sabe la dirección. Esa frase puede terminar ahí. Eleanor me enseñó eso. Llegamos a casa en Richmond esa noche. Sofía subió su maleta, luego se detuvo en las escaleras. Oye, mamá. Para que conste, esas fueron las mejores vacaciones que he tenido. 6 días. Uno de ellos en un motel. Uno de ellos abriendo sobres viejos en la mesa de la cocina de una extraña. La mejor de todas. Los niños llevan los libros de contabilidad más extraños. O tal vez el suyo es simplemente preciso. Sigo pensando en el garaje. Durante el primer día o 2,
Pensé en ello de la manera que esperarías, como un insulto. 2 catres entre un calentador de agua y las latas de pintura en una casa con un dormitorio vacío un piso más arriba. Pero no fue eso, y ahora lo entiendo. Nadie en mi familia intentaba insultarme. Los insultos requieren esfuerzo, y el esfuerzo significa que al menos te están viendo. El garaje no fue un insulto. Fue un organigrama. Fue la forma física de una decisión que se había tomado hace tanto tiempo que nadie recordaba haberla tomado. Una familia silenciosamente clasificada en las personas para las que eran las vacaciones y las personas con las que funcionaban las vacaciones. Mi tía ocupó ese puesto antes que yo. Yo lo ocupé durante 20 años sin leer la descripción de mi propio trabajo. Y un sábado de mayo, alguien imprimió la copia de mi hija, la selló en plástico y la dejó en un mostrador. Y finalmente vi todo el documento a la vez. Esto es lo que sé ahora que no sabía hace 6 semanas. La familia no son las personas que te asignan un lugar. Son las personas que preguntan. Esa es toda la prueba. No cuesta nada pasarla y todo fallarla. Y puedes darla en silencio en cualquier cocina en unos 4 segundos. Cuando ven tu tiempo, lo toman o preguntan. Catherine pagó 22 años por dejar la fregona. Yo pagué una tarde y 11 llamadas perdidas. Mi hija no va a pagar nada en absoluto porque todo el punto de bajar esas escaleras era que esta herencia en particular termina conmigo.